Bienvenidas, bienvenidos a Conecta 3, un programa para enriquecer nuestras relaciones desde la mirada de la comunicación no violenta. Un programa con Alicia Manuel, con Dani Mushi y Francesc Bonada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Dani? Pues contento como un niño con chocolate. ¿Con chocolate? Con chocolate. Oye, hay niños, aunque no muchos, que el chocolate no les gusta, ¿eh? Pues esos, pues que se alegren con otra cosa. Alicia. Bien. Si no entramos en detalles, bien. Sí, sí. Si no lo complicamos con el chocolate, ¿no? Hoy voy a decir bien. Bien, bien. Y saludamos a nuestros escuchantes y a nuestros videntes, ¿no, Dani? Los que están en YouTube viéndonos desde el canal de YouTube de Radio Construyendo Relaciones. Eso mismo, que hay gente que le fascina. Y les agradecemos su paciencia y su tesón, porque el audio en los vídeos de YouTube está desfasado. Yo sería incapaz de verlo. Me peta la cabeza. Con lo cual, mi respeto para ellos. Y hoy vamos a hablar de... Nos ha costado ponerle un título al programa. Ha sido difícil. Ha sido difícil. Y vamos a titular Empatía difícil. Ajá. O sea, ¿cómo dar empatía cuando es difícil dar empatía? ¿No? Sí, exactamente. Claro, cuando es complicado colocarse en una posición empática, ¿no? O sea, ya no solo darla, sino como entrar en empatía a uno mismo. Efectivamente, cuando hay algún episodio en el cual parece que hay una víctima y un agresor, tendemos, lógicamente, a simpatizar con la víctima, y ahí es muy difícil dar empatía a las dos partes, en realidad, ¿no? Sí, a veces a las dos partes. Porque queremos estar tranquilos, contentos y bien. Sí, y dar la razón y simpatizar con la víctima, en fin. Y claro, requiere un esfuerzo en empatizar en estas situaciones. De hecho, hemos escogido este tema por un comentario, ¿no? Por un comentario que hemos recibido en las redes sociales. Y ahora estoy aquí, lo estaba tratando de buscar. Si os parece, lo podemos leer. No vamos a decir de quién es, porque no nos ha dicho expresamente que podamos decir su nombre. Entonces, decimos que es alguien que nos ha enviado un mensaje, ¿no? Y nos dijo lo siguiente. Dice, por cierto, me sale un pedazo de juicio con respecto está hablando del programa pasado que hablamos del caso de la manada y tal, ¿no? Dice, me sale un pedazo de juicio. Fuisteis muy valientes al tratar el tema de la manada en el programa. Arriesgado y al mismo tiempo para mí muy necesario, y un soplo de aire fresco escuchar hablar sobre el tema sin peticiones de linchamiento y venganza, y al mismo tiempo, lo pone en mayúscula, sin cuestionar ni minimizar la vivencia de la mujer agredida. Tratar de empatizar con los agresores habría sido la bomba de revolucionario y útil para mí. Al mismo tiempo me gusta que en este programa no llegarais a hacerlo. Yo lo sentí como cuidado y consideración. Como mujer yo me sentí muy respetada por lo que expresó Alicia, y creo que hace falta todavía mucha empatía para las mujeres con este tema. Os felicito a los tres por aquí, por practicidad. No sé si lo habéis colgado ya en Facebook, tengo curiosidad por ver las reacciones. De hecho, en nuestro Facebook nadie se ha atrevido a dejarnos comentarios. ¿O sí? Estoy pensando que yo sí que he leído un comentario, bien. pero creo que fue al compartirlo en mi página de Facebook. Ah, bien, vale. Pero fue alguien que decía algo parecido a lo cuidadosos que habíamos sido, y que no se imaginaba, era una mujer, que no se imaginaba ella siendo tan cuidadosa con esos personajes o con ese tema. Y bueno, como nos planteaba esta persona en este mensaje, que hubiera sido revolucionario empatizar con el agresor, nos hemos quedado como... A ver si Dani nos señala... Que a mí me gusta mucho que hubiese sido revolucionario empatizar con el agresor, y al mismo tiempo agradecía que no lo hubiésemos hecho en ese programa. Sí. Es como... Sí. Dice, había una parte suya que dice, hombre, hubiera ido bien, y por otra parte no dice, ostras, pues quizás... Claro, porque era demasiado contenido, Sí. demasiado revolucionario. Demasiado revolucionario. Y lo que queremos hacer hoy es un poco revolucionario.
vamos a tratar de hablar de dar empatía cuando a la persona que disminuye el bienestar de la otra persona, para ponerlo así en palabras un poco más ceneúbicas, ¿no? Que no es agresor. Que no es agresor, porque si no ya entramos modo víctima y tal, víctima y verdugo. Y no trataremos un caso tan extremo, podemos tratar otros casos que no sean tan radicales, para poder entender cuál es el cambio de paradigma, en este caso de dar empatía cuando es difícil dar o recibir empatía, ¿no? Sí. Alicia. No, yo la verdad es que como está muy vivo, tengo dos pensamientos como enfrentados. Uno, ostras, qué guay sería empatizar con lo que hay vivo, porque es de eso de lo que se trata la comunicación no violenta, y a la vez como un poco arriesgado, ¿no? Un poco demasiado revolucionario con el caso de la manada, ¿no? Entonces sí que se planteaba pues empatizar con alguien que nos ha estimulado dolor y daremos como un poquito de teoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No será tan práctico como el anterior, a no ser que vosotros os atreváis ahora aquí en vivo y en directo a hacerlo de otra manera. Pero sí que me gustaría preguntaros, ¿no? Pues, ¿qué pensáis vosotros sobre lo que definimos como agresor, ¿no? Claro, yo antes cuando estábamos hablando estaba pensando que a veces no se trata de casos extremos como el de la manada, como de una violación, como de un homicida, sino que es cuando nuestros hijos se pelean y tú llegas justo en el momento que uno le ha pegado al otro o uno ha insultado al otro, ¿no? Entonces colocas uno como víctima y el otro como agresor, ¿no? Entonces Francesca ha dicho que un agresor era alguien que disminuía nuestro bienestar. El bienestar de otra persona, ¿no? Bueno, digamos que es una... Yo cuando estaba pensando sobre esto, dije, ¿qué definición das que explique lo mismo sin la connotación de víctima y agresor? Y una vez, a pesar de decirlo de esta manera, con este circunloquio, al final de ostras, pero es víctima y agresor, ¿no? Entonces es como darme cuenta que continuamente está en mi cabeza... vivo el paradigma otra vez de cuando alguien disminuye mi bienestar, es culpable, por lo tanto yo soy víctima y él es agresor. Y salir de eso cuesta un montón. Pues sí. Cuesta un montón. Entonces, bueno, pongamos esta definición con el espíritu de que lo que tratamos es de sacarnos de este paradigma y ponernos otro en el cual cada uno hace lo que puede. ¿Cuál? O lo que sabe, ¿sabes? ¿No? O sea, a ver cómo salimos de esta trampa que nos lleva a perpetuar la violencia, ¿no? El comportamiento violento te lleva más violenta, el culpable es culpable, hay que castigarlo, genera más violencia. ¿Cómo salimos de eso? En esta situación, y ya lo hablamos en el programa anterior, yo creo que lo que pasa es que eso que defiende la comunicación no violenta como base teórica, que todo lo que hacemos, bueno, no solo la comunicación no violenta, pero que todo lo que hacemos es para intentar satisfacer necesidades, en el caso de una agresión de repente nos olvidamos o es más fácil no tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el acto en sí, esa estrategia para cubrir una necesidad o intentarla cubrir es tan horrible, desagradable, que genera dolor. Entonces de repente te olvidas que hay una necesidad detrás, ¿no? Entonces la etiqueta de agresor o de culpable o de verdugo, la estrategia y la etiqueta son tan ruidosas que te olvidas de la necesidad que hay debajo. Claro, porque cuando recibimos dolor y el dolor es muy intenso, ponemos el foco fuera de nosotros. O sea, en el momento que decimos ser culpable estamos fuera. Entonces, algo que me ayuda a mí a recuperar esta otra mirada es la metáfora esta o el símil este de que vas por un sitio y te tropezas con una mesa, con la pata de la mesa, que yo no os ha pasado nunca que vais descalzos por casa, y te golpea justo el dedo meñique de la... Bueno, que el meñique es el detector de muebles en la oscuridad, ¿no? Exacto. Bueno, pues la tendencia sería, qué dolor, y le pego una patada a la mesa. Entonces,
claro, eso es absurdo. Sí, yo me acuerdo que en el taller que hacíamos de fines de semana de CNV se habló sobre esto, ¿no? Y de cómo a la mesa la llamábamos mala. Mala, ¿no? sí, a los niños. A los niños, ¿no? Sí. Es mala la mesa, pégale a la mesa. Entonces estamos poniendo el foco fuera. Entonces, aquí lo que me recuerda es, bueno, alguien me ha hecho algo que me ha dolido, ¿vale? Entonces, dolor. Opción 1, castigar a la mesa. Opción 2, voy a cuidar de mi dolor. Y para mí ese es el cambio que hace salir del culpable al, oye, mi dolor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? Y entonces ya puedo conectar con mis necesidades. Ya pongo el foco en mí. De repente paso de... hay un cambio de paradigma. Ahí ya no estoy en el culpable y víctima. Porque en el culpable y en el víctima me quedo sin poder, porque hasta que el otro no cese su actitud, yo quedo indefenso. En esto me hago cargo de mi dolor, porque aunque me lo haya estimulado otra persona, es mío, y decido a ver qué me pasa, cuidarlo, antes de castigar a la mesa, o castigar o protegerme, ¿no? Entonces es como poner atención primero en uno mismo para cuidarse. Entonces es lo que me ayuda. Claro, y nos pasa un poco que con esto que comenta Francesc, que luego cuando ya has conectado con tu dolor, has empatizado y miras a la mesa, ¿la sigues viendo como culpable? Claro, es que yo mientras oía a Francesc pensaba, ostras, esto es un escenario idílico de terapia y sanación, pero en el cual yo tengo un espacio para observar mi dolor y hacerme cargo de ello, así, pero pienso, bueno, sí, eso, ¿y la mesa? Y estaba leyendo aquí en los apuntes que nos ha preparado esta vez de nuevo Alicia. Para quitar etiquetas. Últimamente aquí está rompiendo paradigmas. Está intentando quitar el puesto a Francesc. Eso aquí, nunca. Me encanta. Aquí pone, buscamos la reparación del daño, ¿no? Entonces, vale, la reparación del daño la podemos hacer atendiendo nuestras necesidades, pero al mismo tiempo la otra persona ha tenido un papel en esto, ¿no? Entonces me viene a la mente pues el uso protector de la fuerza, me viene a la mente pues alejarnos de esa Alejarnos persona, de eso. Y veo ya pasadas estas necesidades o estas estrategias, aparece ya como la de perdón, la de sanación. Pero antes de llegar al perdón, a la sanación, está el trabajo interno, está el qué pasa con esa otra persona. Claro, creo que... Claro, y ahora que decís esto, es como que yo ahora estaba pensando perdón, que lo he puesto yo, esto de perdón, como sanación y tal, pero a la vez pensaba, es que claro, la otra persona que yo le pongo la etiqueta de agresor, si yo la tengo que perdonar, ya me posiciono por encima de él o de ella, ¿no? Entonces, en realidad, es ahí vuelvo a estar en el mismo paradigma de que yo soy la persona buena que perdono a la mala, ¿no? Y entonces, esto se complica, ¿no? En el momento en que vamos a perdonar a alguien, estamos otra vez en el mismo sitio. Y ahora conecto con aquella formación que nos hizo una persona que había sufrido violencia. Sí. Y cuando explicaba esto y hablaba de lo del perdón, decía la frase esta de me perdono a mí misma por no haberme olvidado de mí. Y otra vez se va a volver a esto. Vamos a ver, ¿para qué añadir sufrimiento al dolor? O sea, una persona hace algo que estimula el dolor en mí, ese dolor está ahí y eso no hay quien nos lo quite, eso ha pasado, no se puede cambiar, eso no se puede cambiar. Si yo además me victimizo, añado un sufrimiento a ese dolor y además el dolor no se cura, no se mitiga. Entonces, ya no, es por un tema práctico que esto de perdonar o perdonar ya no es una cosa que se haga porque está bien hacerla, sino es podría ser como una actitud para que ese dolor que yo he sufrido lo pueda curar de alguna manera y no añadir todavía más sufrimiento.
veo... A ver, claro, esto me gustaría como otra vez con mucho cuidado, ¿no? Personas que están en asociaciones de víctimas, les veo mucho sentido eso porque se asocian para obtener beneficios, para ir a hacer cosas juntas, y a la vez me da un poco de miedo cuando oigo esto porque te mantiene en el rol de víctima y puede añadir un sufrimiento al dolor que ya tienen. Entonces, ¿de qué manera uno puede ser... a estar asociado a una asociación de víctimas, de lo que sea, sin que eso suponga el odio, el resentimiento y todo este sufrimiento añadido que eso no repara, ¿no? Claro, yo creo que la asociación de víctimas existe porque no ha habido una reparación del daño, ¿no? O sea, están ahí, se han asociado porque quieren reclamar algo, y ese reclamar es porque hay algo que no está reparado. Claro, es una estrategia para reparar de alguna manera. Y lo que estás verbalizando tú, Francesc, que es el riesgo de estar dentro de una asociación de víctimas que no perpetúe tu condición de víctima y tu condición de... Siempre lo serás, y en este sentido necesitas una reparación. Mi inquietud es que tú no te cuides de tu dolor y que ese dolor, claro, lo ideal que sería que el que ha causado o ha estimulado ese dolor hiciera una acción empática hacia ti y reconociera ese dolor, porque eso te ayudaría a sanar tu propio dolor, ¿no? Que al final es lo importante. Esa persona que tiene ese dolor lo tiene y hay que hacer algo para cuidar eso. Y a la vez eso. Cuando os oigo hablar es que se me ocurre una idea así como un poco revolucionaria. Venga. Bueno, no sé si es revolucionaria, pero que no está aquí escrita y que se me acaba de ocurrir. Venga. Y es que... No sé. Sí. ¿Sí? Sí, no, iba a decir, ese es el riesgo de que Alicia haga el esquema y que además guíe el programa. Claro, pues aceptemos el... Yo llevo rato pensando... sí. A ver cuándo va a sacar el tema. Dale. No, es que se me ha ocurrido y creo que es valiosa, entonces... Claro que sí. Casi es un ímpetu en decirla, ¿no? Entonces, ahora que me habrá olvidado, ¿no? Después de todo... No. Es que me acabo de dar cuenta que cuando yo me fusiono con el agresor y busco en él la reparación de mi dolor y le responsabilizo a él de mi dolor, dejo de verlo como persona. Claro. Y le pongo la etiqueta de agresor y le exijo reparación, ¿no? Uh-huh. Cuando yo consigo no fusionarme con esa persona que me ha causado dolor y le veo como persona, entonces es cuando puedo empatizar con esa persona y ya no estoy pensando en mi dolor, en la reparación, tal y cual. Claro que eso solo ocurre cuando yo mi dolor lo tengo un poquito trabajado y no me estimula el recuerdo de eso que me ha producido esa persona, no me estimula tanto dolor, ni tanto miedo, ni tanta vulnerabilidad. Pero es en ese momento en que me separo un poco, ¿no? de como responsable, no lo hago responsable, ni le exijo nada, cuando realmente lo puedo ver como persona. Si no, me cuesta mucho, ¿no? Entonces, no sé, que en este concepto... Yo que estamos ahí como teorizando, no sé si podríamos dar algún ejemplo para ilustrar esto que estamos explicando un poco, o ¿qué os parece? Bueno, yo sinceramente ando un poco perdido, porque el ímpetu de Alicia pensaba que nos llevaba a un sitio concreto, en plan, eres revolucionario, y pensaba, ¿dónde nos lleva? Ya estás. Sí, ya está. Vale, o sea, tú quieres hacer hincapié en que... En la fusión. Sí, vale. Entonces, claro, sí. Cuando estabas hablando de esto de fusión, la pregunta que se me ocurría es, cuando dices fusión, ¿qué quieres decir? Entonces, ¿y si lo aplicamos a algún ejemplo que no sea muy intenso? Y no sé. Bueno, es que, ejemplo, pues cuando alguien... a ver, un ejemplo concreto, ¿queréis decir? Sí, de hecho está pensando en alguna situación en la cual alguien nos dice algo y nos sentimos agredidos. Uh-huh. O sea, claro, lo primero... me ha hablado mal, me ha hablado con... Entonces es como una agresión. Uh-huh. Hay muchas, en la escala de Richter, hay desde el terremoto no sé qué hasta una agresión pequeña. Entonces, al final son graduaciones que nos pueden
servir. ¿Cómo lo ves, Dani? Sigo perdido. Y ahora mismo me estoy juzgando del tipo de Dios mío, no estás centrado, no respondes, no eres aquí eficiente, no sé, no caigo en un ejemplo y... Pues entonces... Gracias, Dani, por tu honestidad. Ha hecho ahora Dani, a ver, los escuchantes no se han dado cuenta, pero han hecho acaba de hacer un ejercicio de autoempatía y expresión honesta de su vulnerabilidad. Sí. Gracias por el ejercicio en directo de CNV. Cuando gusten. Yo, claro, también ahora me siento también un poquito insegura, no sé si perdida, y entonces me gustaría preguntar, Dani, ¿seguimos? Sí, claro. Sí. No, cortamos el programa. No, me refiero, si tenéis claro un ejemplo, fantástico. Si no, tenemos un esquema. Sigamos el esquema. Sigamos. Vale, estamos aquí en lo que está vivo, ¿no? Me refiero, yo tenía la sensación, igual que Francesc, supongo, que estábamos como dando vueltas en diferentes conceptos y que estaban quedando todos un poco... cada concepto era interesante por sí, pero quedaba como una diáspora de ideas, ¿no? Entonces tú querías un ejemplo para que eso pudiese aglutinarse y ser más claro. Sí, efectivamente. Y no nos ha salido uno. Entonces, a mí lo que me viene es que el tema del programa, lo revolucionario en sí, es, ostras, para reparar ese daño, para desetiquetar la persona de agresor, para desetiquetarse uno mismo de víctima, ofrece la comunicación no violenta. Marshall Rosenberg con su ejemplo y nosotros con nuestra valentía pensamos, es dar empatía al agresor. Eso es revolucionario. Esa es la revolución. Y eso es lo que cuesta un montón. Eso es lo que cuesta y que, de hecho, Marshall hacía con personas ¿no? en prisiones, en las cuales, para no perpetuar este paradigma y no perpetuar el que el agresor se juzga como una persona mala, que entonces se presenta ante la víctima para pedir perdón, que la víctima tiene que hacer como un doble esfuerzo, ¿no? El de cuidarse y además tener que hacer el esfuerzo de pedir perdón y de, bueno, yo no quiero que me pidan perdón, yo quiero que me den empatía. Y el ejercicio que hacía Marshall es demasiado fácil ir a pedir perdón. Eso es muy fácil. Eso no es lo que te pido. Y entonces lo que hacía era empatizar con esa conducta que él había, que podía ser horripilante, buscaba qué necesidades podían haber detrás de ese comportamiento tan horrible. No sé cuáles podían ser, ¿no? Bueno, los casos que citaba Marshall en sus libros eran homicidas, violadores... Y ahí yo encontraba ante un comportamiento homicida que estaba intentando satisfacer a veces una necesidad de empatía, de ser reconocido. Entonces, claro, cuando esa persona que se juzgaba y se consideraba mala persona se daba cuenta que había cometido un acto horrible, intentando satisfacer una necesidad de empatía. Entonces, en él había un cambio que decía, no es que yo sea una persona horrible, sino que he escogido una estrategia horrible para satisfacer la necesidad de empatía. Eso no lo sabía yo, no lo sabía esa persona. Si lo hubiera sabido, ahora lo haría de otra manera. Y entonces eso le permitía, ahora que le decía, ¿no? Ahora que ya sabes que detrás de ese acto está una necesidad de empatía, ahora preséntate delante de la víctima, no para pedirle perdón, sino para mostrarte, para ver el dolor de la persona y para ver el tuyo propio también, porque el agresor merecía esa empatía. Si no hacía ese ejercicio, claro, iba... Y cuando se posicionaban allí delante, yo no sé si Marshall, su objetivo realmente era que el agresor diera empatía, la víctima sintiera eso, esa empatía del agresor. Yo lo vivenciaba más cuando lo leí como que el simple hecho de que el agresor pueda ver el dolor de la víctima, pueda verlo, y no... Porque ¿qué pasa? Que cuando agredimos a alguien, luego nos justificamos.
Porque claro, que nadie quiere ser un agresor, nadie quiere ser malo, nadie quiere ser culpable. Estos personajes, bueno, estas personas de la manada, ellos no se ven culpables, aunque a lo mejor en su foro interno sí que estén viendo que han hecho algo que ha producido dolor. Pero claro, es tan doloroso verse como culpables ellos o sus familiares verlos como culpables, que es mucho mejor justificar, decir que eso, bueno, forma parte de una jerga que usan entre ellos, de un estilo de vida, yo qué sé, lo que se quieran decir para justificarlo, antes que decir, hostia, pues sí, yo he hecho algo que ha provocado un dolor en la otra persona. Y que eso que ha provocado un dolor estaba intentando cubrir necesidades. Claro. Y entonces yo creo que la víctima, víctima entre comillas, cuando recibe ese reconocimiento de que lo que yo he hecho le ha ocasionado un dolor, es cuando, me ve, bueno, vale. Claro. Ahí empieza, claro. Yo creo que el agresor yo creo que está en esa polaridad de... o me justifico o me machaco culpabilizándome. Y en las dos situaciones no puede ver a la víctima. No puede verla. Sé que estamos haciendo trampa diciendo a veces que hay que quitar la etiqueta de víctima y agresor y luego las vamos usando, pero es como para no dar toda esa perífrasis para decir eso, ¿no? Pero me refiero, si yo me estoy justificando, no puedo ver a la otra persona. Si yo me estoy culpando, no puedo ver a la otra persona. Y la otra persona, la que ha recibido el dolor, claro... justo ella no es a la que le toca empatizar con la culpa del agresor. Claro. O intentar vivir la justicia. Es como, ¿no? Sí, o sea, no, lo siento, encima te tengo que dar empatía porque te sientes culpable. Sí, claro, tú. Hombre, por favor. Tu dolor, trabájatelo en otro lado. Ven aquí limpito ya, ven a verme a mí. Ven a verme a mí y yo que he sufrido el dolor, que al final ese dolor lo tengo ahí. Lo que puede resultar muy reparador, porque es eso, la que es persona que ha sufrido ese dolor, ¿cómo se cura eso? La mejor manera es esta, ¿no? Es lo que están pidiendo. Oye, reconocerme. Reconocer que esto me ha dolido. Y si fueran las mismas personas que han cometido ese acto las que son capaces de... Veo tu dolor y no me quiero justificar, no quiero... pedirme, no justificarme ni pedirte, solo quiero que veas que sé que eso te ha dolido y que me sabe mal, o puedo sentir ese dolor también, no sé. Claro, pero para que la persona que ha ocasionado ese dolor pueda verlo, tiene primero que haber recibido empatía para poder ver. Y esa empatía se le tiene que dar a otro. Que se siente culpable, o sea, ese sentimiento de culpa o ese sentimiento que le hace llevar a justificarse y quitarse todos esos velos y poder decir, bueno, yo también siento dolor, porque para infligir ese dolor es porque estamos dolidos y desconectados y rabiosos, o porque tenemos unas necesidades muy valiosas al descubierto y entonces buscamos cubrirlas de una manera desesperada casi. Claro. Entonces cuando alguien te ve, bueno, vale, yo no te veo como un ser despreciable, sino que te veo como un ser que buscabas cubrir unas necesidades, lo que pasa es que usaste una estrategia que ha sido muy desafortunada para ti el primero, porque mira cómo estás, ¿no? Estás sufriendo, porque esa persona también está en un estado de sufrimiento elevado, ¿no? Si no, no llegaría a donde ha llegado. Claro, yo antes cuando todo este dolor de estas personas calificadas de agresores, los que cometen actos que generan dolor, al Francés cuando decía, cuando pueden ver que han elegido una estrategia horrible y que no son ellos los horribles, yo me los estaba imaginando justo cuando están entrando en prisión o saliendo o en el juicio, que la gente les grita, ¿no? Asesino, violador, les insulta, ¿no? Y me estaba sonriendo a mí mismo pensando, imagínate que en vez de gritarles eso, en plan, asesino, y que les gritasen, elegiste una estrategia equivocada. Date cuenta, conecta con tus necesidades. No, o sea, eso ya sería atómico. Pero ya simplemente el paso intermedio de cometiste un acto horrible en vez de... Eres horrible, eres un ser despreciable, sí, que no mereces... Ojalá mueras. Claro, has generado dolor, has estimulado... No sé, me hacía gracia como
que se puede gritar en jirafa, que delante de un juicio, delante de una entrada a la Audiencia Nacional, se pudiese gritar en jirafa el dolor de la gente que ha sido salpicada por ese acto, ¿no? No llegar a la empatía, gritar en jirafa no es dar empatía, No es dar empatía. pero ya no es hijo de la gran puta, asesino, homicidio. Lo que sea. Entonces pensaba, ostras, estaría interesante. Sí, Bueno. sí. Bueno, no sé si he guiado algo o se ha desguiado Sí, todo, sí, sí, pero ahí está la tertulia. Y entonces ya ha llegado a su fin. Y nos vamos a la pausa musical. Estamos otra vez de vuelta en Conecta 3, en Radio Construyendo Relaciones Barcelona, después de la pausa musical y no haber llamada. Para los fans... Duelos y celebraciones, ¿no? Ese sería el duelo, no haber llamada. En cierto modo tranquiliza, eso es que la población general está volviendo a la normalidad. o no. O no. Y a cambio vamos a hacer un caso práctico. Vamos a tratar de llevar a la práctica eso que decíamos de lo revolucionario, de dar empatía al agresor, y vamos a hacerlo con algún caso práctico de nivel bajo. Esto que estaba pidiendo yo durante tal, pues vamos a hacerlo ahora, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora. Venga. Y llevamos un ejemplo, ¿no? Dani, ¿quieres explicarlo? Porque estamos debatiendo antes de empezar sobre qué tema o qué caso práctico traer, y al final hemos escogido uno. Sí, porque estábamos hablando de si coger un caso realmente complicado y doloroso, que pudiera ser, hemos hablado de varios casos, pero implicaban que eran otras personas y que era un roleplay, con lo cual podía ser un poco caótico, y al final hemos intentado buscar casos en nosotros mismos, ¿no? Que hayamos sido agresores y qué casos podían salir y que no sé qué. Entonces yo he propuesto, y os ha parecido bien, traer mi juventud. Tengo un recuerdo muy claro de cuando tenía 16 años, que dos amigos jugaban en un equipo de fútbol sala, que creo que estaba en división de plata o división de honor, que era ya cierta intensidad de competición, y
íbamos a ver los partidos y había mucha animación en la grada y había mucha pasión. Y entonces insultábamos al árbitro como si no hubiese un mañana. Barbaridades. O sea, barbaridades. Entonces, y yo entre ellos, yo me recuerdo, debía estar muy rabioso en la adolescencia, porque ahora, no, claro, se me hace un poco extraño, pero el Dani de ese tiempo... ¿Qué ya pasó? Que ya pasó, yo insultaba muy fuerte al árbitro, pero mucho. Entonces, insultos clásicos de hijo de puta, cabrón, o sea, todos los insultos, pero luego también de frases malvadas de ojalá te caigas y te rompas el cuello. Muy bestia. Cosas muy feas. Muy feas. Muy feas para decirle a una persona. Era como, ostras. Entonces, bueno, eso para mí... Si me coloco en agresor, eso era muy violento. Era una agresión muy violenta, una agresión verbal, afortunadamente, pero eran cosas que pasaban a 15 metros de distancia. No era ir al Camp Nou a gritar a un tío que no te oye. Era a un tío que lo tenías al lado y decirle, hijo de la gran puta. Y habíamos escogido este ejemplo también por el contexto que tiene de cierta permisividad el hecho de insultar a un árbitro en un campo de fútbol. Claro. O sea, había una parte en mí que era con mucha adrenalina de realmente saber que estás haciendo algo que no toca. Insultar a alguien. Y desearle mal, ¿no? Pero se podía. Claro. Sí, como que formaba parte de un grupo, ¿no? Claro, había grupo. Claro, yo no era el único que insultaba a ese árbitro. Pero yo me recreaba, o sea, yo realmente reconozco que era como... Entonces, no sé, la propuesta aquí sería darme empatía a mí, ¿no? En vez de al árbitro. En vez de al árbitro, ¿no? Claro. Bueno, al árbitro sería el primero que habría que darle la empatía, pero digamos que este paso ya se supone que lo hacemos o no es objeto de este programa. Y entonces lo que se trataría de ver ahí es detrás de este agresor, esta persona que está insultando como un loco, puta, como cabrón, ojalá te mueras. Como un mono. A las personas que son sensibles a los tacos, a lo mejor están un poco molestas. ¿A los perdona, a ver? Que hay quizás hay escuchantes. ¿Que les molesta oír tantos tacos? Sí. Pues hijos de puta, haber cogido otro programa. Iros a la mierda. A ver si tendremos que empatizar ahora con todo. Bueno, ¿queréis dar...? Vamos, Hombre, yo me allá. estoy intentando... Mirar. Me estoy intentando Dani, poner un poquito... Claro que sí. Queríais un agresor, ¿no? Sí, Pues venga. dejar vuestra puta mierda ahora, de pose. Vamos a... Exacto. Bueno, yo la verdad es que yo la verdad es que lo primero que he pensado es ¿por qué habría que empatizar primero con el árbitro, no? O sea, ¿por qué no empatizar primero con Dani que está ahí muy emocionado y muy dándolo todo ahí para defender a sus amigos o lo que esté ahí en juego, ¿no? Pero claro, ahora sí, yo tengo que empatizar, ¿no? con Dani y realmente siento como cierta compasión, ¿no? Porque realmente hay como una especie de juicio, que eso no sería empatía, que dice, ostras, lo debe estar pasando mal para estar haciendo lo que está haciendo. Entonces, como es un juicio, claro, debería empatizar conmigo, ¿no? También con ese juicio. Pero, y una vez hecho eso, como que voy más para atrás y me pregunto, ¿necesitará desahogarse? Eso le producerá como cierta sensación de placer, de desahogo, de no sé, como de sí, desahogo, de ser visto, de también contar, ¿no? Yo también puedo hacer esto, yo también puedo pertenecer a esto. Sí. Y sí, hay una parte de desahogo, de válvula de escape, y hay otra parte de ocupar un papel, Sí. de formar parte Claro. de un papel en esta historia.
¿no? Claro. En vez de ser un espectador pasivo, es como de repente formo parte de... O sea que aquí también me ha parecido escuchar que hay como en todo esto una necesidad de pertenecer, de formar parte. Sí. En el defender, o sea, en el atacar a, es como el defender a. Entonces, yo defiendo a mi equipo escogiendo una estrategia que es insultar. Entonces, es como cuidar al grupo y una necesidad de pertenencia, una necesidad de pertenecer al grupo que me da identidad, que me protege y que yo quiero proteger y cuidar, ¿no? Entonces, es como una... Hay una... ¿Puede ser eso? Sí, de pertenencia es como una... Hablo en presente, estoy intentando ponerme en ese presente que pasó hace 20 años, ¿no? Porque ahora está como años luz. Pero hay unas ganas de pertenecer al grupo que anima. Claro. Y pertenecer al grupo que anima me hace pertenecer al equipo también. Al equipo. Y hay otra cosa que también me gustaría como empatizar, y a ver si me ayuda también Alicia, que es en el momento en que hemos dicho, no, puede haber alguien que se moleste, y tú has dicho, pues que se jodan, tal, ¿no? Y has continuado ahí, ¿no? Entonces, allí había como una cierta rabia, rabia y dolor, ¿no? Y a mí me ha resonado mucho una necesidad de ser honesto, de decir, dejaros ya de tonterías. Yo estoy sintiendo esto y quiero decirlo. Esto, como una necesidad de ser claramente honesto, radicalmente honesto. ¿Puede ser algo así? Sí, estoy buscando como sí que es verdad que el insulto o la agresión verbal es como una forma muy auténtica de rabia, ¿no? Es como... No hay filtros, ¿no? No hay filtros y no hay nada no se encuentra nada muy parecido, ¿no? Como hay... Sí, es muy puro, ¿no? Es muy puro. Es muy puro. El insulto crudo es como... No sé si hay otras estrategias parecidas. Claro, y a la vez en esta línea es como... aparte de honestidad, pero honestidad y a la vez reconocimiento, ¿no? En tu rabia. O sea, como decir, bueno, es que estoy enfadado. O sea, no podéis verme, no podéis ver que estoy enfadado. O sea, tengo que dar explicaciones y ahora me vais a decir lo que tengo que hacer. Es como autenticidad, ¿no? Honestidad y también del reconocimiento de lo que hay vivo en ti en ese momento y que sale en esa forma de insultos, ¿no? Ante la presión social, ¿no? De acallar eso, que es bastante común, ¿no? Y en ese espacio en que sí que se podía reconocer eso, que es en los partidos de fútbol, ¿no? Pues ahí salía, ¿no? Como, pues aquí sale porque aquí hay permiso, ¿no? Sí, como dar permiso a esa salida de la rabia, ¿no? Alguno de los dos ha dicho algo de ser visto y sí, yo creo que había algo de ser visto porque no eran insultos como rezongando para uno mismo, sino que realmente eran escuchadlos, ¿no? Escucharlos. Y en la recreación, en la elaboración del insulto también hay algo como escuchadlo y mirad lo que digo, ¿no? Es como, sí, buscando reconocimiento casi en la creatividad del insulto, ¿no? Sí, en lo del insulto una vez, en un formador escuché algo que lo recuerdo de vez en cuando y que creo que viene muy, muy bien a esto, que es el chacal es radicalmente honesto. El único problema de una chacalada, ¿no? De un insulto, de una expresión chacal, el problema es que no llega al otro. No solo no llega, sino que el mensaje que tú quieres dar lo que provoca es más violencia. Pero es absoluta y completamente honesto.
Y por eso me lo ha recordado, porque ha dicho, hombre, dejaros y estas poses, ¿no? Le has dicho, pero qué poses y qué tan mariconada de no sé qué, ¿no? Esto es honestidad radical. Lo que pasa es que, claro, es una honestidad que no llega, porque dices que eres un pedazo cabrón y al otro no le llega, no sabe qué estás queriendo decir tú ahí, qué expresión honesta hay ahí detrás, porque ni tú mismo seguramente debes saberlo, ¿no? Pero es muy honesto, es radicalmente honesto. Yo ahora estoy conectando, volviendo a esas gradas del pabellón de fútbol sala, estoy conectando que también había una necesidad muy grande de diversión. Ah, sí, porque bueno. He jugado un poco la parte densa y dolorosa, pero sí que es verdad que cuando hablabais de dolor no estaba tan presente. Entonces sí que había mucho desahogo y había una parte de diversión, o sea, creativa, de insultarle a muerte a ese hombre. Bueno, a esos hombres, porque claro, cada vez era un árbitro diferente. La temporada es larga, o era. Era divertido. Uh-huh. Claro. Sí, es curioso como los árbitros actúan como de catalizador, ¿no? Sí. Porque en otro entorno el árbitro, si hubiera sido una persona sin la etiqueta de árbitro, os hubierais a lo mejor liado a palos, ¿no? Pero es como que por eso el fútbol a lo mejor tiene tantos adeptos, ¿no? Porque es un catalizador de todo lo que no se puede expresar, y el árbitro opta como por coger una... como no tomárselo a lo personal, ¿no? O sea, porque si se tomara a lo personal todo eso, pues ya acabaría la cosa muy mal. Entonces, casi como un purificador. Era como un ser empático, ¿no? Fíjate. Que actuaba de catalizador de todos esos impulsos, ¿no? Y que al no tomárselo a lo personal precisamente, ¿no? Aunque a lo mejor algunos sí que podría tener pesadillas aquella noche, pero podía expresarse todo eso, ¿no? Y al final es lo que podemos hacer también nosotros, ¿no? Cuando nos agreden, no tomarnos, a no ser que sea una agresión física, claro, que entonces está el uso protector de la fuerza, que es parar eso, ¿no? Pero si no es una agresión que te vaya a la vida o te vaya a tu integridad física, es como que podemos optar por simplemente catalizar sin juzgar, ¿no? al otro. Yo me gustaría, más que nada por el tiempo, ¿cómo estás? ¿Has sido suficientemente empático para ti? ¿Hemos conectado con lo que hay detrás de...? Sí. Hay cosas como el ser visto que me ha conectado. Ser visto. Sí, creo que además en la adolescencia creo que era una cosa muy importante para mí y usaba estrategias a veces un poco desafortunadas, a veces muy creativas. Y también hemos escuchado la necesidad esta de pertenecer. Podría ser también. Sí. La de desahogo. Y la de diversión que has dicho, ¿no? La de diversión creo que estaba muy viva también. Muy viva, Era ¿no? algo divertido. O sea, que quizás las que estaban más vivas, la diversión y reconocimiento, ¿no? Sí, pertenencia. Y pertenencia, ¿vale? Claro, con una estrategia que es esta, se satisfacían todas estas necesidades. La cuestión es, ahora que hay esta conciencia, ¿no? Con la distancia, ¿no? y pudiendo dar a esta persona la oportunidad de llegar a cuáles son estas... dar empatía, que no simpatía. Yo puedo estar absolutamente y completamente en desacuerdo con esa actitud y no por ello no dar empatía. No tiene nada que ver con que yo esté de acuerdo con esa persona. Puedo estar absolutamente en desacuerdo, pero puedo empatizar. La cosa sería, podríamos hacer como un trabajo en equipo de qué estrategias, incluso en el mismo campo, se nos podrían ocurrir de satisfacer la necesidad de pertenencia, diversión y reconocimiento que no sea insultar al árbitro. Yo ya la tengo. Porque ya te lo has trabajado. No, porque la veía en los campos. En esos mismos campos eran pabellones municipales de pueblo, 200 personas máximo ahí. Recuerdo que equipos rivales lo hacían y recuerdo un equipo en concreto de otra competición que lo hacía siempre, que era tocar el tambor. Fíjate. El bombo. Entonces, mucha gente venía con bombo y tocaban el bombo. Y luego había un equipo del pueblo también que tenían las parejas, los hermanos, los amigos, se traían los djembés, las batucas, así,
y armaban ahí una grada de animación tremenda. Y cubre todo eso. Todo eso, Lo ¿eh? estoy Diversión, viendo. pertenecer, reconocimiento. Claro, pero ahí hay un detalle. Desahogo. por eso. Desahogo. Qué bueno. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que depende de tu grupo. Ajá. O sea, esto tendría que ser una estrategia grupal. Claro, en mi grupo no había... Yo siempre he estado en grupos que no encajaba. Hasta afortunadamente hace años ya que encajo en grupos. Pero mi adolescencia y juventud creo que no encajaba en ningún lado. Entonces, en mi grupo no había nadie que tuviese un tambor. Entonces, ¿qué hacíamos? Insultar. Los que tenían un tambor se lo pasaban pipa. Estaban ahí, patapum, Claro. patapum, patapum, y no sé si insultaban al árbitro, pero esa diversión, ese ser visto, porque claro. Los veíamos mucho. Claro, Y el equipo los veía. Los veía. Sabía dónde estaban. Y a lo mejor podía ser incluso creativo haciendo Claro, algo, ¿no? claro. Con el tocando alguna... O sea, tendrías como que tener la fuerza de convencer a tu grupo o cambiar de grupo. Claro, O sea, en esa época yo era incapaz. Pero otra vez me parece como un ejemplo súper chulo, ¿no? Porque podemos hacer el que insulta es un cabrón, no sé qué, hay que retirarlo del campo, hay que castigarlo, ¿vale? Opción 1. Opción 2. ¿Y si damos empatía al agresor? al grupo en este caso. En este caso al grupo, pero bueno, en este caso Sí, sería sí. lo cual le permite darse cuenta de que no es malo, no es incorrecto, no está haciendo algo malo, sino que es una estrategia que no es ecológica, porque satisface tus necesidades, pero a costa de las de otros, ¿no? Sí, sí. Entonces la cosa es, si lo importante no es tanto la estrategia, sino el reconocimiento, el pertenecer, la diversión, ¿por qué no cambiamos de estrategia? Entonces ya me desapego, es otra vez en la distinción entre estrategia y necesidad. Claro, aquí yo veo, por ejemplo, en la figura del delegado de campo, que no sé si existe en todos los sitios, ni qué papel tienen, no sé qué. Si tienen la grada gente que insulta, puede optar por el castigo, de vetar el acceso al campo, puede optar por la comprensión y la empatía, y eso puede llevar a comprar tambores para Claro. De repente tiene una grada de animación, donde se canaliza toda esa energía. Porque no son aunque malos. ahora han prohibido al este del bombo, no sé cómo se llama, Manolo del Bombo, lo han prohibido entrar en los campos. También lo digo como Bueno, en otro momento, como vamos justos de tiempo, en otro momento nos explicamos las causas, ¿no? Porque... Bueno, lo digo porque incluso parece ser que esto de tocar el bombo en mucha gente puede resultar un poco... Claro, hombre, sí, yo recuerdo algún bombo al lado que decir, pues se podría ir a su casa con el bombo. Pero bueno. Bueno, busquemos. Es para rizar el rizo. Sí. Alicia, aprovechando los últimos minutos, tú querías hacer... ¿podríamos aprovecharnos sí, un no anuncio? sé si me da tiempo. Bueno, o casi que lo deja 2 minutos. Sí. Bueno, simplemente decir que es una autopromoción, ¿no? Que quiero hacer. Autobombo. Venga, adelante. Y es hablar sobre sesiones que hago online, que podéis encontrarme en... Bueno, si me enviáis un email a creaempatia@gmail.com y me dejáis ahí vuestro nombre y si queréis, estáis interesados en hacer sesiones online, pues me podéis enviar un email o podéis encontrarme en almanapsicología.com. Muy bien, he entendido. El correo crea... No ha sido... creo que lo dejaré para... O sea, olvidar todo esto y lo dejaré para la semana que viene. Porque ahora mismo no lo tenía del todo preparado pero es muy para fácil. hacerlo así. Es muy fácil y no lo vamos a dejar ahora en saco vamos a rematar esto. Tú estás diciendo que envíen un correo a creaempatia@gmail.com. Sí. Todo junto, creaempatia@gmail.com y que ahí que te pidan información, te pidan sesiones, así. Y si no, se van a encontrar en Psicología Almana. Almana Psicología. almanapsicología.com. Muy bien. Y ya está, ¿no? Esperamos que nuestros escuchantes hayan podido... atender a esta revolución. Sí, y que practiquen. La próxima vez que vean venir una agresión pequeñita, que piensen, ostras, tengo la opción esa de orejas jirafa hacia afuera, empatizar con el agresor. Con este tío que practiquen en el coche, por ejemplo. Cuando alguien les toca la bocina. Y lo dejamos aquí. Es lo más neutro que es se lo me más ocurre neutro. ahora. Con la música de fondo. Hasta la semana que viene. La semana que viene más. Que lo paséis bien.